Hola, amiguitos de YouTube, ¿cómo dicen que les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Espero que sí. Voy a dejar por acá, el o los comentarios de las personas que me recomendaron ver este video. Si me escuchan hablar un poquito raro, quiero comentarles que estoy con una picazón en la garganta terrible. Creo que me dio alergia, me pica la garganta, siento ampollas no, salpulleo en la garganta, todo hasta acá. Me pica el paladar, la nariz, un poquito los ojos y las orejas, mucho. Entonces, si me escuchan hablar raro es por eso. Yo que no puedo respirar, estoy con la nariz tapada y todo mal, me voy a morir. Pero nada, vamos a ver hoy, gracias a todos ustedes los que me recomendaron ver este video, el recuerdo más doloroso de Henry Koch. No sé si pronuncié bien eso, pero bueno, ustedes saben, ese video. Patas. La siguiente historia es verídica e involucra una condición mental de la que muy poco se habla. Lamentablemente esto ocurrió en Alemania, donde la libertad de prensa está muy limitada, para bien o para mal, por leyes estrictas sobre la privacidad de las víctimas y los involucrados. Henry Koch no es un nombre real, o más bien es parcialmente real. Henry es el nombre de pila auténtico del principal involucrado. Esto recuerda el caso de Armin Meiwes, el caníbal alemán, de quien he hablado en este canal. Muchos de los archivos fotográficos de aquel caso tuvieron que ser omitidos porque las leyes alemanas protegen la privacidad incluso de los delincuentes. A pesar de que este caso fue descubierto en Reddit, tengo que tener mucho cuidado con lo que muestro en YouTube. Ya me dio miedo, porque ya empezamos con cosas fuertes. No empezó como que light, ¿no? Dije light, se nota que soy pasando ¿Se nota que soy del 90? Henry es un médico pediatra de Hamburgo que llevaba, aparentemente, una vida de lo más normal. Una mujer, Guaguas. un hijo pequeño, una casa y un buen empleo, estando además con sus 42 años de edad en la mejor etapa de su vida. Poco se imaginaba este hombre que estaba a punto de vivir una auténtica pesadilla, una de las peores y más terribles experiencias que podría vivir ser humano alguno. Y quiero que cuando escuches su historia, a medida que avancemos en la misma, pienses en cómo te hubieras sentido en su lugar. Henry Koch se acostó a dormir como todas las noches. Besó y arropó a su niño de 9 años. Luego que el nene se durmió, le hizo el amor a su mujer. Así lo contó ella. Y se quedó profundamente dormido. Bien. Henry no volvió a abrir los ojos. No como el Henry Koch del que estábamos hablando. Al ser despertado por la luz del sol a la mañana siguiente, miró horrorizado a la mujer a su lado, preguntándole: ¿quién eres? Ay, una psicosis. Henry corrió despavorido y, en medio de un terrible ataque de pánico, se miró en uno de los espejos de la casa. ¿Quién era ese hombre? Ese viejo que lo miraba. Henry no se reconocía a sí mismo. Amistad. Gritó, creyendo que enloquecería. Ni siquiera reconoció a su hijo pequeño cuando apareció de improviso para ver qué pasaba. Su mujer al principio se enfureció, creyendo, según declararía ella más tarde, que su esposo probablemente se había emborrachado en la cocina y luego, a la mañana siguiente, durante la resaca, la había confundido con algún amante. Ella declararía: se despertó una mañana
y simplemente no tenía idea de quién era yo ni dónde estaba. Se hallaba muy confundido. Me di cuenta de que no reconoció la habitación. Pensé que estaba borracho y que seguramente había pensado que se había ido a casa con alguna otra mujer. O quizá pensó que lo habían secuestrado. Podía verlo anticipadamente después, buscando una ruta de escape para justificar todo esto. Pero poco a poco se fue dando cuenta que había sucedido algo mucho más grave de lo que creía. Su esposo simplemente no la recordaba a ella. No. Pero, ¡ay, amistad! Una despersonalización total. Qué feo, amistad. ¿Alguna vez les pasó algo así? De no ubicarse. A mí me pasaba antes cuando me iba a dormir a otra casa, como que abría los ojos y miraba las paredes y decía, ¿dónde mierda estoy? Pero después de 2-3 segundos me ubicaba espacio-tiempo. Y una vez me pasó que, según yo, por otro tipo de problemas mentales, entré a mi casa y sí, como que no sabía qué hacía ahí parada. Como que miré para un lado, miré para el otro, dije, ay, ¿quiénes son esta gente? Pero fueron segundos y después se me pasó, dije, pucha, en mi casa. Mi casa, mi familia, maldita sea. Eso me pasó en la oscuridad, te desorientas, sí. Y justamente las veces que me pasaba en las casas de mis tías o de mi abuela, por ejemplo, me quedaba a dormir, era yo mirando la pared, ¿no? En la habitación. Mi abuela duerme con toda la luz apagada. Divino dormir en la casa de la abuela. Y mis primas también. Siempre me quedaba a dormir en la casa de la prima que la ventana daba a la nada misma. Entonces, muy oscuro todo. Y ese día que me desorienté en mi casa fue un día que se cortó la luz y eran las 8 de la noche en invierno. O sea, todo oscuro, muy perdida. No recordaba a su hijo, no recordaba a su casa y de hecho no se recordaba a sí mismo al verse en el espejo. Eso ya es mucho. Afirmaba ser un adolescente de 17 años y estaba aterrorizado, afirmando que ese cuerpo no era el suyo. Desde su punto de vista, había hecho un viaje en el tiempo y así lo describió él. Según lo que sabía, se había acostado en la casa de sus padres en el año 1995, luego de jugar un rato a su Super Nintendo, y se despertó en aquella casa extraña en el año 2020, en medio de una pandemia global, llena de aparatos raros y rodeado de gente extraña. Amistad. Y lo que era peor, en un cuerpo que no parecía ser el de él. El cuerpo de un hombre mayor que de hecho podría ser su padre. Trata por un instante de imaginarte esta situación y cómo te hubieras sentido. Imagina que te acuestas a dormir y te despiertas sin recordar absolutamente nada de lo que sucedió en 25 años de vida. Al escucharlo así, parece una historia sacada de un episodio de Black Mirror, pero créeme que lo que te estoy contando sucedió en la vida real en Hamburgo, Alemania. Henry Koch, un pediatra exitoso, sufrió lo que se llama un raro caso de amnesia global transitoria. Sus padres concurrieron a su domicilio y, con su mujer, lo calmaron mientras llegaba la asistencia médica que más tarde lo diagnosticaría. Los especialistas le dijeron que en esta condición, debido al estrés, Henry había olvidado por completo los últimos 25 años de su vida y en su mente es como si no hubieran existido. Amistad. La condición de amnesia global transitoria es rara y no suele suceder muy a menudo. La medicina la asocia al estrés extremo. Esto originaba una pregunta. Ya diagnosticado, ahora la mujer, como los padres de Henry, se preguntaban a qué se debía dicho estrés, dado que, hasta donde todos sabían, Henry llevaba una vida tranquila y normal. Los expertos declararon que este fenómeno, aunque desconcertante y ciertamente aterrorizante, desaparecería con el correr de los días. Sugirieron que Henry
debía tomarse un tiempo libre y descansar. Pero los días fueron pasando y nuestro amigo seguía sintiendo que tenía 17 años. Miraba fascinado los nuevos smartphones y la consola PlayStation 5 de su hijo. Le asombraba el tamaño del televisor de su propia casa. No podía creer que la pantalla fuera totalmente plana. Descubrió los servicios de streaming a los que comparó, y cito, con un videoclub mágico. Todo era novedoso para él. Había despertado en el futuro, en el cuerpo de lo que él catalogaría como un viejo. Ay, amigo, qué horror. Qué horror. Qué espanto. Qué espanto. Porque, a ver, una cosa es dormirse en el 2015 y despertar en el 2020. 5 años. Hubo un avance, ¿no? Tecnológico, sí. Pero no te sentís tan desorientado. Ya sabes lo que es un teléfono celular, un smartphone, una tele plana. Ya entendés muchas cosas. Ya comprendes. Pero desde el 95... Espanto y una experiencia. Sí, debe ser. Para nosotros los que crecimos con ver crecer la tecnología junto con nosotros, desde que vimos desde esa compu vieja blanca a la que la gente le ponía un forro, donde si usabas el teléfono y el internet al mismo tiempo uno no funcionaba, y evolucionamos hasta donde hoy estamos, que para mí fue bastante acelerado. Yo a veces no creo cómo se ven algunas cosas. Me parece impresionante. Yo no puedo creer a veces las cosas que puede hacer mi celular. Siendo una persona que utilizó la Encarta para estudiar, ahora cualquier cosa está en internet. De hecho, ni siquiera hace falta tener una computadora tan grande porque el puto celular hace todo. Es un gran impacto, pero nosotros crecimos con esto. Entonces nosotros nos adaptamos a esos pequeños cambios que hicieron la gran diferencia al final. Pero imagínate levantarte en el 95... en donde ni siquiera era normal, no era algo que todo el mundo tenga una computadora en su casa. Tenía que estar muy bien económicamente para que tus padres te compren una computadora, ¿no? De esas blancas que hacían los parlantitos blancos que te venían, te hacían un ruido como tititín, tititín, porque te iba a llegar un SMS. De hecho, en el 95, ¿qué tipo de celulares había? No, había ladrillo nomás. Pasó mucho tiempo. Si la gente se espantaba con los BlackBerry, imagínate con estos celulares. No, es mucho tiempo, demasiado, muchísimo. Habrá sido un shock tremendo. Es que es levantarse en el futuro, literalmente. Su esposa con paciencia lo calmaba y le decía que se tranquilizara y que pronto recordaría todo. Pero Henry no recordaba nada de los últimos 25 años. De hecho, no recordaba nada sobre su profesión. Habiendo sido un experto pediatra, en este momento no era capaz de atender a ningún paciente, pues sus estudios y conocimientos adquiridos habían desaparecido de su mente. La amnesia global transitoria se había transformado en amnesia global permanente. Oh. ¡Qué feo! A lo largo del año 2020, Henry perdió su trabajo y las cuentas comenzaron a quedar en rojo sin que él pudiera o supiera hacer nada al respecto, ya que mentalmente era un adolescente sin ninguna idea de los estudios superiores, la formación ni la experiencia laboral que había adquirido. Para hacer este drama familiar todavía peor y más terrorífico de lo que ya era, estaban encerrados debido a la pandemia de COVID. La familia Koch poco a poco fue terminando en la ruina y su esposa lloraba amargada, conviviendo con alguien que ya no la reconocía. ¡Oh, qué estresante! Lo peor estaba por venir. Acá es donde debemos recordar que en los casos de amnesia global, el paciente borra por completo segmentos enteros de su memoria. No le queda el más mínimo recuerdo de periodos de tiempo enteros. No se trata de que recuerde algunas cosas sí y otras no. Es, como dije, desde el punto de vista subjetivo,
el equivalente a caer en coma y despertarse 25 años más tarde. Flautas. Es como un viaje en el tiempo. Emocional y mentalmente, Henry Cox era un adolescente. Tengo una duda, ¿habrá reconocido a sus padres? Porque dice que llamaron a sus padres. Yo en algún momento pensé, dije, uy, no, se creó una personalidad nueva. Antes de que suceda todo. Pero no, o sea, llamaron a sus padres. Supongo que sí recordó a sus padres. O sea, los vio y dijo, así son mis padres. Están viejitos. Se sentía más cómodo con su hijo de 10 años que con su esposa y no perdía ocasión de ir al cuarto de él a conversar. Pero el niño lo evitaba y lo miraba con miedo. Adolescente o no, tenía la razón suficiente como para saber que algo no estaba bien con aquel niño, que se suponía era su hijo. Entonces se le ocurrió hablar con él, obligarlo si era necesario a decirle qué le pasaba. ¿Por qué evitaba quedarse con él a solas? Como una persona mentalmente de 17 años podía entender el drama familiar. Pero, ¿por qué cuando él llegaba al cuarto de su hijo a jugar PlayStation con él, el niño ponía semejante cara de horror? Ay, ya me da miedo. Pronto lo averiguaría. Un día que la señora salió a hacer las compras que podía con el poco dinero que les quedaba, Henry esperó a su hijo detrás de la puerta de su cuarto. Cuando el niño entró, cerró la puerta tras de sí y el chiquito gritó del susto. Se supone que soy tu padre. Pero no necesitó decir más para enterarse de todo, de aquello que hubiera deseado no enterarse jamás. El pequeño se tiró al piso a llorar y le dijo que no le hiciera nada o que le contaría todo a su madre. Contarle lo que él le hacía. Cómo lo tocaba, lo manoseaba, cómo le hacía muchas cosas que no puedo describir en este video debido a la censura implícita en un tema tan delicado. Me refiero a cosas que un padre simplemente no debe hacerle a su hijo. Amistad. Pese a su adolescencia mental, Henry comprendió todo. El estrés que le había causado esta condición actual se debía a que él había sido un monstruo en esa vida que no recordaba. El niño, su propio hijo, lo había amenazado con exponerlo públicamente y Henry le había creído. De hecho, había pensado que el niño inevitablemente lo iba a hacer y que no tenía escapatoria. Bajo tal presión y sintiéndose absolutamente aterrorizado, había decidido borrar como mecanismo de defensa esos 25 años de vida. Y así fue que el nuevo Henry, aquel adolescente de 17 años, terminó apareciendo en reemplazo del monstruo abusador de su propio hijo. Henry se puso a llorar. Intentó abrazar a aquel niño y decirle que él no había sido y que lo lamentaba. Pero el pequeño lo empujó. Le tenía miedo y asco. Está bien. Henry salió de ese cuarto y bajó por la escalera justo cuando su esposa llegaba de la calle, la cual subía también esas escaleras a toda prisa al escuchar el llanto del niño. A mitad del camino se encontró frente a frente con su marido, que estaba en shock, no solo por lo vivido en aquellos meses, sino por haber conocido la causa. La causa es que era un monstruo asqueroso. La mujer, por instinto maternal y tal vez por sospechas previas, empujó a su marido por la escalera y corrió a consolar al pequeño. En esa caída, Henry Cox tuvo la desgracia adicional de lesionarse la espalda y tuvo que ser llevado al hospital. En ese hospital fue que su mujer, esa que no recordaba,
le dijo que ya no podría volver a casa. Había perdido el trabajo y finalmente perdió a su familia. Cuando incluso las mismísimas enfermeras del hospital donde Henry trabajaba como pediatra habían dicho que, de hecho, sospechaban de él. Probablemente No siento ni una lástima, ojalá se quede en la calle. tú piensas que Henry Koch se merecía este final. Solo, arruinado, con más de 2 décadas de su vida borrada y lesionado de la columna. Pero quiero que pienses por un momento. ¿Fue realmente ese monstruo aborrecible el que recibió el castigo? Ay, a ver, esta pregunta está complicada porque mentalmente él no fue. Ahí está el asunto. Porque lo está pagando él mismo, claro. Está pagando una versión más joven de él. Pero a lo que voy, los demás lo siguen percibiendo como él. Sigue siendo él. Su hijo le sigue teniendo miedo. Su señora acaba de empujarlo por las escaleras. No, sus enfermeras siguen viendo que es él. Yo como sé que tiene amnesia no sé cuánto temporal. No permanente ahora. Y que no está fingiendo para no hacerse cargo. Este caso plantea un dilema gigantesco, ya que todas las desgracias cayeron sobre una persona. De hecho, mentalmente, un adolescente de solo 17 años que simplemente se acostó a dormir y amaneció en el cuerpo de un hombre repulsivo. ¿Merecía Henry ese castigo a los 17 años? ¿No fue acaso más bien como si el destino hubiera castigado a un inocente? ¿Y qué pasaba? Escuchen, ¿qué llegaba a pasar si en algún momento él despertaba de esta amnesia? ¿Iba a recordar esos días que fue un adolescente de nuevo o iba a volver a ser el típico ser humano de mierda que ya era? Es que hay muchas cosas ahí. No podemos imaginar, inocente o no, el infierno en el que se ha convertido la vida de Henry Koch. Alejado de su familia por hechos que no recuerda, alejado de su profesión por conocimientos que tampoco recuerda, metido en el cuerpo de una persona 25 años y 20 kilos mayor de lo que recordaba. No es casual que Henry Koch haya intentado terminar con todo más de una vez en su situación actual. Poco se sabe de su paradero en este momento, dado que desde que se dio a conocer la historia completa y con el diagnóstico legal de amnesia global permanente, su caso es un infierno legal irresoluto. En el mismo post de Reddit donde su historia salió publicada, advirtieron que por las leyes alemanas los medios no han sacado mayor información al respecto. Henry pasó a vivir oculto de todo y de todos. Sus padres dicen que hasta la última vez que lo vieron, seguía sin recordar absolutamente nada. Seguía siendo aquel chico de 17 años preocupado por el fútbol, la Super Nintendo e incluso había intentado contactar a alguno de sus amigos de cuando iba al colegio. Pocas situaciones en el mundo real, pocas situaciones posibles pueden ser tan horribles como la experiencia que ha vivido este hombre, enfrentado primero al más grande de los olvidos. Ahora tiene que convivir con el más horrible de los recuerdos. Ay, amigo, qué horror igual, sí. Qué horrible. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba ahí. Muy importante, que comentes algo. A veces, la mejor parte del video es precisamente eso, los comentarios. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Flautísimas amistades. Uy, es que esto está bien jodido. A ver, a los ojos de los otros seres humanos, él sigue siendo el mismo hombre de 40 años. ¿Se entiende? Y a todo esto, este hombre era pediatra. Le hizo cosas horribles a su hijo. Fue el único
que le confirmó que le hizo algo horrible. Era pediatra. Los pediatras trabajan con niños, entonces, ¿habrá sido el único? Me parece terrible que desde la perspectiva de él, que perdió la memoria, tuvo esta amnesia global, una versión más joven de él, menos experimentada y que no tiene ni puta idea de la vida, esté sufriendo las consecuencias mentalmente de lo que él hizo, pero a la vista de los otros seres humanos, él sigue siendo el mismo señor. El mismo señor que lastimó a su hijo, ¿no? Es el mismo señor que se comportaba raro, ¿no? Que la gente decía, este viejo es un pervertido. Sigue siendo el mismo, físicamente es él, mentalmente también, pero una versión más joven. Obviamente la gente no va a sacar su dedo acusador de tu cara de viejo que hizo cosas malas. Porque seguís siendo vos externamente. Mentalmente no sé cómo estará la cuestión, pero externamente seguís siendo el mismo. Y no es que te vas a frenar a hablar con cada una de las personas, pero la gente te ve, sabe lo que hiciste y te trata como lo trataste. El hijo estaba aterrado, amistad. Aterradísimo, pobrecito. Su señor ya no lo aguantaba más. Ya, horrible todo, espantoso. La situación de ambos lados. Y no te queda otro que si hay un desconocido en tu casa, por más que vos lo conozcas, y toca echarlo. Y más cuando tu hijo se pone así de histérico cuando estás solo con él. Entonces son muchas cosas y todas malas. No sé si su versión más joven haya tenido que pagar por lo que hizo su versión más adulta, pero no sé, siento que él no es la víctima de nada, además del estrés del miedo a que lo descubran, que probablemente haya sido eso lo que le generó la amnesia. Sí, usted es muy complejo porque básicamente es como otro ser humano, ¿no? ¡Ay, qué horrible! Bueno, nos vemos, amiguitos de YouTube, para ustedes. ¿Qué tal este caso? ¿Qué les pareció? Es muy complejo. Es... Nos vemos, amiguitos de YouTube. Hasta la próxima. No me da más la garganta, me pica mucho. Bye bye. Muchas gracias a los miembros del canal. Son que sí fantásticos. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?